Le arrebataron su insignia, le entregaron una caja de cartón y le dijeron que había terminado. Después de 20 años salvando vidas, la enfermera Melin Jenkins fue despedida por desafiar los protocolos. Rota, humillada y caminando a casa bajo la lluvia torrencial, Melin creyó que su vida había llegado a su fin. Se equivocaba. 2 helicópteros Black Hawk de grado militar no estaban aterrizando casualmente en el centro de la ciudad. Estaban aterrizando por ella. El viento de los rotores casi la derriba, pero las palabras gritadas por el soldado de operaciones especiales lo cambiaron todo. No queremos al doctor, queremos a la enfermera. Esta es la historia de cómo una mujer pasó de estar desempleada a ser una heroína nacional en menos de una hora. Las luces fluorescentes de la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Memorial St. Jude, en el corazón de Chicago, zumbaban con un ruido que inducía dolor de cabeza y que parecía diseñado específicamente para quebrar el espíritu humano. Melin Jenkins se sentó al borde de una silla tapizada en tela gris que olía vagamente a café rancio y a miedo. Mantuvo las manos entrelazadas en el regazo para disimular el temblor. Eran manos capaces de insertar una vía intravenosa en una vena colapsada en una ambulancia en movimiento. Manos que habían sostenido el corazón de víctimas de traumatismos. Manos que habían reconfortado a padres nerviosos en la sala de partos. Pero en ese momento, frente a la mueca burlona del doctor Marcus Sterling y la fría mirada burocrática de la directora de Recursos Humanos, Linda Holloway, esas manos se sentían inútiles. «Insubordinación», dijo Linda, golpeando con una uña perfectamente manicurada la carpeta de manila que tenía delante. No miró a Melin, sino al papel, como si el papel fuera la persona a la que estaba despidiendo. Falta grave. Violación de los protocolos de jerarquía hospitalaria. La lista es extensa, señora Jenkins. Melin respiró hondo. El aire sabía a antiséptico reciclado. Salvé al paciente, Linda. El niño Leo está vivo. Si no le hubiera administrado la epinefrina cuando lo hice, mientras el doctor Sterling aún debatía la autorización del seguro, ese niño estaría en la morgue. El doctor Sterling se removió en su silla. Era un hombre que llevaba el estetoscopio como una joya más que como una herramienta. Era el jefe de cirugía, un hombre cuyo apellido estaba estampado en la nueva ala de oncología y cuyo ego ocupaba más espacio en la habitación que los muebles. «Usted socavó mi autoridad en una situación de trauma crítico», dijo Sterling, su voz suave, casi aceitosa. «Usted es enfermera, Melin. Una enfermera bien pagada, quizás sobrecalificada, pero enfermera al fin y al cabo. Usted no toma decisiones. Usted ejecuta órdenes. Cuando me empujó para acceder al carro de emergencias, creó un ambiente de trabajo hostil. Yo creé un latido», espetó Melin, su compostura resquebrajándose. Tenía la garganta cerrándose. Estaba en anafilaxia. Usted estaba al teléfono con el departamento legal. «Eso es suficiente», intervino Linda, levantando finalmente la vista. Sus ojos carecían de empatía. «La decisión está tomada. Melin, el doctor Sterling ha solicitado formalmente su despido con efecto inmediato. Estamos revocando su acceso al sistema EMR en este mismo instante. El personal de seguridad está esperando afuera para acompañarla a su casillero». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Melin miró a Sterling. Él le dedicó una pequeña sonrisa triunfal. La sonrisa de un hombre al que nunca se le había dicho que no en su vida, y que no iba a empezar a tolerarlo de una enfermera de trauma de 45 años con hipoteca y dolor de espalda. «Está cometiendo un error», susurró Melin. No fue una amenaza.
Fue un diagnóstico. El único error, dijo Sterling, poniéndose de pie y abotonándose su impecable bata blanca, fue pensar que era indispensable. El camino a su casillero fue un borrón. Se sintió como un cortejo fúnebre para su propia vida. 20 años de servicio. Había empezado en St. Jude's a los 25, recién salida de la escuela de enfermería, llena de idealismo. Había sobrevivido a la pandemia, a los recortes presupuestarios, a las huelgas y a las noches interminables de falta de personal. Conocía el nombre de cada conserje, de cada trabajador de la cafetería, y el color favorito del guardia de seguridad, el viejo señor Henderson, que en ese momento la miraba con ojos tristes y confundidos mientras esperaba para escoltarla. «Lo siento, Meline», masculló el señor Henderson mientras ella vaciaba el contenido de su casillero en una pequeña caja de cartón. Un estetoscopio, una foto enmarcada de su difunto esposo, Mark, una botella medio vacía de ibuprofeno, una taza de cerámica que decía «Las enfermeras mandan». Parecía patético. 2 décadas de servicio reducidas a una caja que ni siquiera llenaría el asiento del copiloto de su coche. «No es tu culpa, Fast Eddie», dijo, usando su apodo, tratando de mostrar valentía. Pero su voz tembló al cruzar el pabellón de trauma por última vez. El silencio era ensordecedor. Las otras enfermeras, Jessica, María, David Ed, no la miraron a los ojos. Sabían lo que estaba pasando. Sabían que si hablaban, si la defendían, Sterling iría a por ellas después. El hospital ya no era un lugar de curación. Era un reino, y el tirano estaba en el trono. Llegó a las puertas automáticas de vidrio de la entrada del servicio de urgencias. La ráfaga de aire frío de octubre le golpeó la cara, picándole los ojos. Llovía. Por supuesto que llovía. Una llovizna gris y miserable que empapaba la ciudad de penumbra. El señor Henderson se detuvo en el umbral. «Cuídate, Meline. Tú también, Eddie. Vigila esa presión arterial». Las puertas se cerraron tras ella con un silbido final. Meline Jenkins se quedó en la acera, la lluvia pegándole el pelo a la frente al instante. Se aferró a la caja de cartón contra su pecho para mantener seca la foto de Mark. No tenía su coche. Estaba en el taller por un problema de transmisión que no podía permitirse arreglar ahora. Tenía que caminar 6 manzanas hasta la estación de tren. Dio el primer paso, sus zapatillas chapoteando en el pavimento mojado. Estaba desempleada, estaba sola, y por primera vez en su vida no tenía absolutamente a dónde de ir. La ciudad de Chicago se movía a su alrededor, indiferente a su tragedia. Los taxis salpicaban agua sucia en la acera. Los hombres de negocios con paraguas pasaban apresuradamente, mirando sus relojes. Meline caminaba despacio. El peso de la caja en sus brazos se hacía más pesado a cada paso. Su mente era un bucle caótico de la reunión. Insubordinación, ambiente de trabajo hostil. Revivió el momento con el niño Leo. Tenía 8 años. Había entrado jadeando, agarrándose la garganta, su cara volviéndose de un color azul aterrador. Una reacción severa a una picadura de abeja. Su madre gritaba. El doctor Sterling había dudado, preocupado por una afección cardíaca preexistente anotada en el expediente, perdiendo segundos preciosos debatiendo la dosis y la responsabilidad. Meline vio cómo la luz se desvanecía de los ojos del niño. No pensó, actuó. Administró la epinefrina. El niño jadeó. El aire regresó a sus pulmones como un milagro. Lo había salvado y le había costado todo. Tal vez debería haberlo dejado manejarlo, murmuró al pavimento mojado. Tal vez solo soy una enfermera vieja y terca que no sabe cuál es su lugar. Estaba a 3 manzanas del hospital,
cruzando un puente sobre el río Chicago cuando la atmósfera cambió. Al principio no fue un cambio visual, fue una vibración. Los charcos en la acera comenzaron a ondularse. Los cristales de los escaparates de las tiendas a su izquierda empezaron a tintinear. Un zumbido grave y gutural comenzó a elevarse sobre el ruido del tráfico de la ciudad. Sonaba como un trueno, pero era rítmico. ¡Twop! ¡Swap! Melín se detuvo. Miró hacia arriba. Las nubes bajas y grises parecían desgarrarse. Los transeúntes también se detuvieron. La gente sacó sus teléfonos. Los coches redujeron la velocidad. El ruido se volvió ensordecedor, una presión física que se cernía sobre su pecho. Entonces los vio. 2 helicópteros UH-60 Black Hawk, pintados de negro mate, rasgaron la capa de nubes, girando bruscamente sobre el río. Estos no eran helicópteros de tráfico ni pájaros de noticias, eran militares. Volaban peligrosamente bajo, apenas rozando las cimas de los rascacielos. La corriente descendente golpeó la calle al instante, haciendo rodar los cubos de basura y volteando los paraguas. Melín se protegió los ojos del viento y la lluvia. ¡Qué demonios! Los helicópteros no se dirigieron al helipuerto del hospital, que estaba a varias manzanas de distancia. No se dirigieron al aeropuerto. Redujeron la velocidad hasta detenerse en suspensión directamente sobre la intersección de Walker Drive y State Street, justo donde estaba Melín. El pánico estalló en la calle. La gente gritaba y se dispersaba, asumiendo que era un ataque terrorista o un aterrizaje de emergencia. Los coches frenaron bruscamente, provocando una colisión de neumáticos chirriantes. Pero Melín no corrió. Años de enfermería de trauma la habían entrenado para quedarse quieta y evaluar, no para huir. Observó cómo el helicóptero líder descendía con aterradora precisión. No estaba aterrizando en una plataforma, estaba aterrizando justo en medio de la intersección. El piloto era hábil, increíblemente hábil. Los patines del Black Hawk tocaron el asfalto con apenas un golpe. Los rotores cortaban el aire a pocos metros de los semáforos. El segundo helicóptero se mantenía en suspensión arriba, proporcionando cobertura. Un francotirador claramente visible en la puerta lateral. La puerta lateral del helicóptero aterrizado se deslizó antes de que se asentara por completo. 3 hombres saltaron. Estaban vestidos con equipo táctico, pero no eran de la policía SWAT. Esto era de alto nivel militar. Sin insignias, solo verde oscuro y negro con auriculares y rifles de asalto cruzados en el pecho. Pero el hombre que iba adelante no llevaba un arma. Llevaba una tableta. Escaneó a la multitud aterrorizada, ignorando los claxones y los peatones que gritaban. Parecía frenético. Giró. Sus ojos se fijaron en la gente, descartándolos y siguiendo adelante. Entonces la vio. Vio a la mujer con el uniforme azul empapado, aferrando una caja de cartón empapada. El soldado apuntó directamente a ella. No solo apuntó. Empezó a correr hacia ella, esquivando un taxi detenido. Melín dio un paso atrás, su corazón latiéndole contra las costillas. ¿Qué hice? ¿Es por el hospital? ¿Sterling llamó a la policía? No, la policía no tiene Black Hawks. El soldado llegó a ella en segundos. Era alto, imponente, con la lluvia goteando de su casco táctico. Miró su uniforme, luego su cara, luego la placa de identificación que todavía estaba colgada de su bolsillo. La que Linda no le había quitado físicamente, solo desactivado. Madeleine Jenkins. El soldado rugió por encima del grito de los rotores. Melín asintió, incapaz de hablar. Apretó su caja con más fuerza como si pudiera protegerla. El soldado golpeó su auricular. Activo localizado. Repito, activo localizado.
Estamos en el punto de extracción. Volvió a mirar a Meline. Señora, tiene que venir con nosotros ahora. Yo acabo de ser despedida. Tartamudeó Meline. El absurdo de la frase le supo a ceniza en la boca. Ya no trabajo para el hospital. Si necesitan un doctor, el doctor Sterling está... No queremos un doctor, gritó el soldado, agarrando su brazo con un agarre firme pero desesperado. Y seguro que no queremos a Sterling. La inteligencia dice que usted era la jefa de trauma de turno. Usted es la especialista en trauma torácico pediátrico, ¿correcto? Yo... sí, pero... Señora, la hija del presidente se está muriendo en una ubicación segura a 20 metros de aquí. Tiene la vía aérea aplastada. El equipo médico del servicio secreto no puede estabilizarla. Pidieron a la mejor enfermera de tórax del Medio Oeste. 3 cirujanos diferentes la mencionaron. Los ojos de Meline se abrieron. ¿La del presidente? Tenemos 4 minutos para subirla a bordo antes de que se asfixie, dijo el soldado, tirando de ella hacia el helicóptero. Suelta la caja, Meline. Nos vamos. La foto de mi marido, gritó resistiéndose. El soldado no dudó. Le arrebató la caja de las manos, se la metió debajo del brazo como un balón de fútbol americano y la levantó con el otro brazo. Entonces la caja viene también. ¡Vamos, vamos, vamos! Prácticamente la arrojó a la parte trasera del Black Hawk. Meline se arrastró por el suelo metálico, su uniforme mojado deslizándose sobre la placa de diamantes. El soldado saltó tras ella y cerró la puerta de golpe. ¡Despegue! ¡Písale!, gritó en los auriculares. La sensación de ingravidez que revolvía el estómago golpeó a Meline mientras el helicóptero se elevaba bruscamente, girando con fuerza lejos de los edificios. A través de la lluvia que corría, vio el hospital a lo lejos, un bloque gris donde su carrera había terminado hacía 10 minutos. El soldado la abrochó, entregándole unos auriculares. «Ponte esto». Tembló mientras se ponía los auriculares. El ruido se atenuó hasta convertirse en un zumbido. «Mi nombre es Capitán Miller», dijo el soldado, su voz ahora cristalina. «Lamento el método de extracción, pero estamos en una situación de código crítico. Nos dijeron que estaba en St. Jude's. Aterrizamos en el tejado, pero el administrador dijo que la habían despedido. Intentó enviar al jefe de cirugía en su lugar». Meline sintió una punzada de fría ira. «Sterling». «Sí, ese tipo», dijo Miller, limpiándose la lluvia de la visera. «Intentó subir a bordo. Dijo que era la autoridad médica superior». «¿Qué pasó?», preguntó Meline. Miller esbozó una sombría sonrisa. «Le dije que mis órdenes eran para Jenkins. Se negó a retroceder. Mi francotirador le puso un punto láser en el pecho y le dijo que se sentara. Se sentó». Meline lo miró fijamente. Imaginó a Marcus Sterling, el dios de St. Jude's, acobardado en el helipuerto mojado mientras un francotirador militar le decía que no era deseado. Una risa extraña e histérica burbujeó en su garganta. «¿A dónde vamos?», preguntó, mirando el grisáceo y extenso lago Michigan, que pasaba veloz bajo ellos. «A la base de reserva de la Fuerza Aérea», dijo Miller. «El Air Force One está en la pista, pero la bahía médica está montada en el hangar. Es un desastre, Meline. Tuvimos un colapso estructural en un evento de recaudación de fondos. La chica está mal. Tienen el equipo, pero no tienen las manos. El cirujano de vuelo está abrumado». Meline miró sus manos. Todavía temblaban, pero de una manera diferente. No era miedo al desempleo. Era la adrenalina del trabajo. Era la zona. «Dime los signos vitales», dijo Meline, su voz endureciéndose. «¿Cuáles son sus constantes? ¿Está intubada?». Miller la miró impresionado. Tocó su tableta. «La saturación de oxígeno es del 82% y bajando. La tráquea está desviada.
No pueden introducir el tubo. Hinchazón significativa. Necesitan una cricotirotomía, dijo Melín al instante. Pero, si es pediátrica, los puntos de referencia son difíciles de encontrar. Si fallan, tocan la yugular. Exactamente, dijo Miller. Por eso vinimos a por usted. Melín miró por la ventana. Hace 10 minutos estaba caminando bajo la lluvia, preguntándose cómo pagaría la factura de la luz. Ahora volaba en un helicóptero militar para salvar a una niña conectada a la más alta oficina del país. «Capitán», dijo. «Sí, señora. Espero que haya volado rápido». «Ultra rápido, señora». El Black Hawk no aterrizó, sino que se dejó caer del cielo. El piloto acampanó los rotores en el último segundo posible para amortiguar el impacto en el asfalto mojado de la base de reserva de la Fuerza Aérea de O'Hare. Las puertas laterales estaban abiertas antes de que las ruedas se asentaran. El estómago de Melín todavía estaba en algún lugar sobre el río Chicago, pero su mente se había centrado en un enfoque frío y duro. Era el estado de trauma, un espacio psicológico donde las emociones, los pagos de alquiler y las ofensas de médicos arrogantes no existían. Solo estaba el paciente, el problema y la solución. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritó el capitán Miller, desabrochándole el arnés. Melín saltó sobre el asfalto, sus zapatillas chapoteando en un charco de combustible de avión y lluvia. El ruido era apocalíptico. Aparte de los 2 Black Hawks, había 3 enormes aviones de transporte C-130 y en la distancia, como un castillo blanco, la distintiva silueta encorvada del Air Force One. Pero no se dirigían al avión. Corrieron hacia un enorme hangar a 50 yardas de distancia. Las puertas del hangar estaban abiertas, derramando una brillante luz artificial en la sombría tarde. Un perímetro de SUVs blindados formaba una muralla de acero alrededor de la entrada, con luces azules y rojas parpadeando. «Quédate cerca de mí», ladró Miller, agarrándole el codo para guiarla a través del laberinto de vehículos. «No te detengas por nadie». Al acercarse a la entrada del hangar, una muralla de hombres de traje negro, servicio secreto, bloqueó su camino. Parecían estatuas talladas en paranoia y granito. Uno de ellos, un hombre con corte de pelo militar y un auricular que parecía estar conectado directamente a su cerebro, dio un paso adelante con la mano levantada. «¡Alto!», gritó el agente por encima del viento. «¿Quién es este?» «El manifiesto lista al doctor Sterling». «Sterling está comprometido», gritó Miller de vuelta sin detenerse. «Este es el activo principal. Despeje, agente Reynolds». «No puedo dejar que un civil sin autorización se acerque al paquete, Miller. Tenemos una situación de código rojo». Melín se detuvo. Miró a Reynolds. No vio a un agente federal. Vio un obstáculo entre ella y un niño moribundo. Se apartó de detrás de Miller, su uniforme empapado pegado a ella. Su pelo era un desastre lamentable, sosteniendo su caja de cartón empapada como un escudo. «Soy la agente Melín», dijo, su voz sorprendentemente alta cortando el ruido. «El capitán Miller me dijo que el paciente tiene la vía aérea aplastada y saturaciones de oxígeno en los bajos 80. Eso fue hace 5 minutos. Si está empeorando, probablemente esté en los 60 ahora. Eso significa que el daño cerebral hipóxico está comenzando en este momento. Puede revisar mis ojos. Puede dejarme entrar y salvar su cerebro. Pero tiene unos 30 segundos para decidir antes de que la hija del presidente se convierta en un vegetal». Reynolds la miró fijamente. Miró la insignia colgada en su pecho, la que técnicamente ya no funcionaba. Miró el fuego en sus ojos. Se apartó. «Adelante, métela».
Irremediablemente entraron en el hangar. Era una escena caótica. Se había instalado un hospital de campaña móvil en el centro del vasto suelo de hormigón. Brillantes focos halógenos sobre soportes rodeaban una camilla. Monitores pitaban frenéticamente, el rápido ritmo agudo de un corazón en apuros. Alrededor de la camilla, 3 personas con uniformes médicos militares trabajaban frenéticamente. Trapos empapados de sangre cubrían el suelo. «No puedo ver», gritó uno de ellos, un hombre con el pelo canoso y sudor corriendo por su frente. Sostenía un laringoscopio, intentando abrir la boca del paciente para insertar un tubo de respiración. «Hay demasiada sangre. Succión. Necesito más succión». «La succión está al máximo», gritó una enfermera. «Saturación al 68. Está bradicardizando. El ritmo cardíaco está bajando». Melín dejó caer su caja sobre una caja de suministros y corrió al lado de la cama. La paciente era una niña de no más de 8 años. Estaba pálida, sus labios de un color violeta aterrador. Su cuello estaba hinchado, amoratado, un profundo y furioso púrpura, señal de un trauma masivo en la tráquea. No se movía. Melín no pidió permiso, no se presentó. Se subió a la cabecera de la cama junto al coronel que estaba fallando en la intubación. «Detente», dijo Melín. No fue una sugerencia. El coronel, el doctor Aris Vance, el cirujano de vuelo jefe de la unidad de la Fuerza Aérea, levantó la cabeza bruscamente. «¿Quién demonios eres?» «Soy la persona que va a decirle que está hurgando en una laringe destrozada», dijo Melín con los ojos fijos en el cuello de la niña. «Si sigues intentando intubar por vía oral, vas a desgarrar el tejido restante y ella nunca volverá a respirar. Mira el enfisema subcutáneo». Señaló la hinchazón alrededor de la clavícula de la niña. «El aire se está filtrando en los tejidos. Su tráquea está transaccionada». Vance dudó. Era un buen médico, un cirujano de campo de batalla. Pero no era un soldado con una herida de bala. Era una niña frágil con una lesión por aplastamiento fortuita. Y la presión de todo el gobierno de EEU estaba sobre sus hombros. Estaba temblando. «Necesitamos una vía aérea quirúrgica», dijo Vance con la voz temblorosa. «Pero no encuentro los puntos de referencia. La hinchazón es demasiado severa. Si corto y fallo, golpeas la carótida o la yugular», terminó Meline por él. «Y se desangra en 10 segundos. No puedo hacerlo», susurró Vance con terror en los ojos. «No veo nada». Melín miró a la niña. Miró el monitor. Ritmo cardíaco, 45. Oxígeno, 60. Se quitó la chaqueta mojada, revelando su uniforme azul. Se puso un par de guantes estériles de la caja abierta en la bandeja. «Dame el bisturí», dijo Melín. Vance la miró fijamente. «Usted es enfermera». «Soy una enfermera de trauma que pasó 10 años en la sala de urgencias más concurrida de Chicago», dijo Melín extendiendo la mano. «He realizado 3 intervenciones similares en el estacionamiento. Pásame el bisturí». Vance observó la pantalla. La línea plana estaba a segundos de distancia. Le estampó el bisturí en la mano. El hangar quedó en silencio. Incluso los agentes del servicio secreto en el perímetro parecieron contener la respiración. El único sonido era el zumbido monótono del monitor, cada vez más lento. Bip, bip, bip. Melín cerró los ojos por un instante. Visualizó la anatomía bajo la hinchazón. Imaginó el cartílago tiroides, el anillo cricoides, la delicada membrana entre ambos. Estaba allí. Tenía que estar allí. Abrió los ojos, extendió la mano izquierda, sus dedos palpando el cuello hinchado y amoratado de la niña. Se sentía como un globo de agua. Los puntos de referencia habían desaparecido. «Vamos», susurró. «Háblame».
Presionó con más fuerza, ignorando el líquido que se desplazaba bajo la piel. Sintió una pequeña cresta, una dureza en medio del suave trauma. El cricoides. «Lo tengo», dijo suavemente. No vaciló. Con la mano derecha bajó el bisturí. «No una incisión vertical», advirtió Vance. «Sangrará demasiado». «Lo sé», murmuró Melín. Realizó un corte horizontal, preciso y seguro. La sangre brotó de inmediato, oscura y rápida. «Succión», ordenó Melín. La enfermera militar actuó al instante, despejando el campo. Melín usó el mango del bisturí para separar los tejidos. Buscaba un destello blanco de cartílago allí, en lo profundo de la herida. «Tubo», dijo, «talla 4.0». Vance le entregó el tubo de traqueotomía pediátrica. «Voy a entrar», dijo Melín. Empujó el tubo en la pequeña incisión. Encontró resistencia. El cartílago estaba aplastado. Si empujaba demasiado fuerte, colapsaría la vía aérea por completo. Si no empujaba lo suficiente, el tubo quedaría en un falso pasaje y el aire se escaparía por el cuello, matándola. Giró la muñeca. Un movimiento de sacacorchos que aprendió de un viejo médico del Vietnam. El tubo atravesó la resistencia. Sintió la sedencia, la sensación de entrar en la tráquea. «¡Bolsa!», gritó Melín. La enfermera conectó la bolsa de reanimación al tubo y la apretó. Todos observaron el pecho de la pequeña niña. No sucedió nada. «No hay ruidos respiratorios», gritó Vance, escuchando con su estetoscopio. «Fallaste». «No fallé», replicó Melín apretando los dientes. «Es un tapón de mucosidad. El trauma causó una obstrucción». Agarró un catéter de succión, lo introdujo por el nuevo tubo y aplicó presión negativa. Lo retiró. Un espeso coágulo de sangre y mucosidad salió con él. «Bolsa de nuevo». La enfermera apretó la bolsa. «Ush». El pecho de la pequeña niña se elevó. Fue una elevación simétrica y hermosa. «Tenemos ruidos respiratorios», gritó Vance. El alivio en su voz se quebraba. «Ruidos respiratorios bilaterales. Buena entrada de aire». Todos miraron el monitor. Los números eran lentos al principio. Luego comenzaron a subir. Oxígeno 70, 75, 85, 92, 98. La frecuencia cardíaca se aceleró. Bip, 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 bip. El color violáceo de los labios de la niña comenzó a desvanecerse, reemplazado por un tenue y saludable rosado. Melín exhaló. Sintió que había estado conteniendo la respiración desde que salió del hospital. Aseguró el tubo con la correa de velcro, sus manos finalmente temblando, ahora que el peligro había pasado. «Sedación», ordenó Melín, volviendo a su rutina. «Manténla paralizada. Necesitamos minimizar la demanda de oxígeno hasta que puedan llevarla a un quirófano para la reconstrucción». «En ello», dijo la enfermera. Melín retrocedió de la mesa, quitándose los guantes ensangrentados. Sus rodillas se sintieron débiles. Se apoyó en el carrito de suministros metálico, secándose el sudor y la lluvia de la frente con el antebrazo. El coronel Vance miró fijamente el tubo. Luego a Melín. «Fue la vía aérea quirúrgica más fina que he visto jamás, y he visto muchas». Melín esbozó una sonrisa débil. «Solo plomería, doctor, solo plomería». Miró a su alrededor en busca de su caja. Solo quería sentarse, quería llamar. Bueno, no podía llamar a Mark. Se dio cuenta con un pinchazo de pena de que no tenía a nadie a quien llamar. Había salvado a la niña, pero seguía desempleada. Seguía siendo la mujer a la que los guardias habían escoltado fuera de St. Jude's. De repente, la actividad en la entrada del hangar se intensificó. Los agentes del servicio secreto se enderezaron, con las manos entrelazadas frente a ellos. La pared de traje se apartó. Un hombre entró. No llevaba traje. Llevaba una chaqueta recia informal y vaqueros.
pero su presencia llenó instantáneamente el espacioso lugar. Estaba flanqueado por 4 hombres que parecían aún más peligrosos que los de fuera. Era el presidente Thomas Caney. Parecía mayor en persona que en televisión. El estrés del cargo estaba grabado en las líneas alrededor de sus ojos, pero en ese momento no parecía el líder del mundo libre. Parecía un tío aterrorizado. Corrió hacia la camilla. «Emily». El coronel Vance dio un paso al frente. «Está estable, señor presidente. Su vía aérea está asegurada. La saturación de oxígeno es del 100%. El presidente cerró los ojos y exhaló, sus hombros cayendo. Extendió la mano y tocó la mano de la niña. «Gracias a Dios, gracias a Dios». Se volvió hacia Vance. «Me dijeron que se estaba ahogando. Me dijeron que no podíais ponerle el tubo». «No pude, señor», dijo Vance con honestidad. Era un hombre íntegro. A pesar de su pánico inicial, no se llevó el mérito. Fue una lesión compleja. No tenía el ángulo. «¿Y quién lo tuvo entonces?», preguntó el presidente, mirando al pequeño equipo. Vance se hizo a un lado y señaló a la mujer, apoyada contra las cajas de suministros, con una bata empapada por la lluvia y sosteniendo una caja de cartón mojada. «Ella, señor», dijo Vance, «la enfermera Jenkins». El presidente se acercó a Meline. La distancia pareció cerrarse a cámara lenta. Meline se enderezó, sintiéndose increíblemente pequeña e increíblemente mal vestida. «Enfermera Jenkins», dijo el presidente extendiendo la mano. Meline la tomó. Su apretón era cálido y firme. «Señor presidente, usted le salvó la vida», dijo con los ojos intensos. «Mi hermana, la madre de Emily, falleció hace 2 años. Le prometí que la cuidaría si la hubiéramos perdido hoy». Se detuvo emocionado, con la voz quebrada. «Tiene la gratitud de una nación y la deuda eterna de un padrino». Meline asintió sin confiar en su voz. «¿Dónde está basada?», preguntó el presidente. «En St. Jude's, ¿verdad? Allí es donde el capitán Miller la recogió. Quiero llamar personalmente a su administrador. Quiero decirles que tienen un tesoro nacional en su personal». Meline se quedó helada. El mundo pareció dejar de girar. Miró al presidente. Miró al capitán Miller, que estaba cerca, escuchando. Miró a Vance. Podía mentir, podía decir sí, que llame, y tal vez Sterling estaría tan intimidado que la contrataría de nuevo. Pero miró la caja de cartón que llevaba debajo del brazo. La caja con la foto de Mark. A Mark le odiaba a los mentirosos. «No estoy en St. Jude's, señor presidente», dijo Meline en voz baja. «¿O se transfirió?» Meline levantó ligeramente la caja mojada. «No, señor. Aproximadamente 20 minutos antes de que aterrizara su helicóptero, me despidieron». El silencio en el hangar fue absoluto. Las cejas del presidente se arquearon. «¿Despedida?» «Sí, señor. Por insubordinación. Administré epinefrina a un niño moribundo mientras el jefe de cirugía debatía la autorización del seguro. Salvé al niño, pero rompí el protocolo». El presidente la miró fijamente. Su expresión pasó de la gratitud a algo mucho más agudo, mucho más peligroso. Era la mirada de un hombre que comandaba ejércitos. «¿La despidieron?», repitió lentamente el presidente. «¿Por salvar a un niño?». «Sí, señor, por el doctor Marcus Sterling». El presidente se volvió hacia su jefe de gabinete, una mujer que estaba silenciosamente detrás de él con una tableta. «Ponga al director de Salud y Servicios Humanos al teléfono», dijo el presidente con la voz baja y fría. «Y ponga al gobernador de Illinois en la otra línea y averigüe quién forma parte de la junta directiva del Hospital St. Jude's». Se volvió hacia Meline, con una pequeña y sombría sonrisa jugando en sus labios. «Enfermera
Jenkins, dijo el presidente, no creo que vaya a estar desempleada por mucho tiempo. Pero primero, ¿tiene ropa de cambio? Parece que ha venido nadando. No, señor. Esta caja es todo lo que tengo. Bueno, dijo el presidente poniendo una mano en su hombro. Vamos a solucionar eso y luego tendremos una pequeña charla sobre el doctor Sterling. Una hora después, Melin Jenkins estaba sentada en la sala de conferencias ejecutiva del Air Force One. El contraste era discordante. 60 minutos antes estaba tiritando bajo la lluvia con una caja de cartón. Ahora vestía una chaqueta rompevientos azul marino del servicio secreto y bebía té caliente de una taza con el sello presidencial. El presidente Caney se sentó frente a ella, revisando un archivo que sus ayudantes acababan de entregarle. La pequeña Emily había sido trasladada en helicóptero al centro médico Walter Reed por un equipo de transporte especializado. Iba a estar bien. He leído su expediente, Melin, dijo el presidente cerrando la carpeta. 20 años, asistencia perfecta, 3 menciones por valor durante la pandemia y ni una sola marca en su historial hasta hoy. El doctor Sterling es particular, dijo Melin diplomáticamente. Cree que la jerarquía del hospital es más importante que la intuición del personal. Se cree Dios. Cain la corrigió con voz dura. Y hoy intentó jugar a ser Dios con mi familia al intentar enviarse a sí mismo en lugar de a la persona que pedimos. Antes de que Meline pudiera responder, la jefa de gabinete, una mujer perspicaz llamada Eleyana, entró en la sala. Encendió el gran monitor de la pared. Señor presidente Melin, tienen que ver esto. Está haciendo tendencia. Enfermera militar es el hashtag número 1 en el mundo ahora mismo. En la pantalla se reproducía una grabación temblorosa de un teléfono celular. Era desde la perspectiva de un peatón en State Street. El video mostraba el Black Hawk aterrizando en la intersección, el viento levantando escombros por todas partes. Se acercó al capitán Miller corriendo hacia Melin. El audio era claro, cortando el ruido del rotor. No queremos al doctor, queremos a la enfermera. Luego, la filmación mostraba a Miller arrojando a Melin al helicóptero y despegando. Internet se está volviendo loco, dijo Elena desplazándose por los comentarios en la pantalla. Todo el mundo pregunta quién es la enfermera, por qué la quería el ejército y por qué estaba parada en una esquina con una caja de pertenencias personales en medio de la jornada laboral. Melin sintió que su rostro se enrojecía. «Vieron la caja, lo vieron todo», dijo Elena. «Y los detectives de Internet son rápidos. Ya te han identificado. Han cotejado tu imagen con la página del personal de St. Jude's. Pero aquí está el problema». Elena hizo clic en un control remoto. La pantalla cambió a una transmisión de noticias en vivo. CNN Noticias de última hora. El hospital St. Jude's aborda el incidente militar viral. El doctor Marcus Sterling estaba de pie en un podio en el vestíbulo del hospital, flanqueado por Linda Holloway de Recursos Humanos. Parecía grave, serio, la imagen de autoridad preocupada. Somos conscientes de la dramática filmación que involucra a una de nuestras ex empleadas. La señora Melin Jenkins, dijo Sterling ante la multitud de micrófonos. Es una situación lamentable. La señora Jenkins fue despedida hoy temprano por comportamiento preocupante. Si bien no puedo entrar en detalles, debido a las leyes de privacidad, puedo decir que sus acciones pusieron en peligro la seguridad del paciente. Estaba en un estado de inestabilidad mental. Creemos que el ejército pudo haber estado actuando con información desactualizada cuando la extrajeron. Melin jadeó, levantándose tan rápido que su silla se volcó. «Ese mentiroso. ¿Inestable?
Salvé la vida de un niño. Está adelantándose a la narrativa, dijo Cain, con los ojos entrecerrados mientras miraba la pantalla. Sabe que el ejército la recogió, así que tiene que desacreditarte antes de que aterrices. Si eres una heroína, él es el villano que despidió a una heroína. Si eres inestable, él es el administrador responsable que protegió al hospital. En la pantalla, un reportero gritó una pregunta. Doctor Sterling, ¿puede confirmar si la operación militar estaba relacionada con un paciente del hospital? Absolutamente no, mintió Sterling con fluidez. Tenemos la situación bajo control aquí. La señora Jenkins ya no es una profesional con licencia en esta instalación. Rezamos para que reciba la ayuda que necesita. Melin sintió lágrimas en los ojos. Ya no era solo su trabajo, era su reputación. Él estaba destruyendo su nombre en televisión nacional para salvar su propia piel. Va a ganar, susurró Melin. Él tiene los abogados, él tiene la junta directiva, yo no soy nadie. El presidente Cain se levantó, caminó hacia la ventana del avión, mirando la pista donde se estaba formando la caravana. No eres nadie, Melin, dijo Cain. Eres la mujer que salvó a Emily y me tomo muy personal cuando la gente miente sobre mis amigos. Se volvió hacia ella con un brillo travieso en los ojos, el tipo de mirada que derroca dictaduras. «Ella, nena», ladró el presidente. «Sí, señor». «El doctor. Sterling está dando una conferencia de prensa ahora mismo». «Sí, señor. Está respondiendo preguntas durante los próximos 20 minutos». «Bien», dijo Cain. «Melin, coge tus cosas». «¿A dónde vamos?», preguntó Melin. «Tengo una reunión con el gobernador en Chicago esta tarde de todos modos», dijo el presidente, abotonándose la chaqueta. «Creo que podemos hacer una desviación. Creo que es hora de que te devolvamos a tu coche, y creo que deberíamos hacerlo mientras las cámaras sigan rodando». La sala de prensa de St. Jude's Memorial estaba abarrotada. Todos los medios de comunicación de Chicago, más las corresponsalías nacionales, se habían apretado en el atrio. El video viral del secuestro del Black Hawk era lo más emocionante que había sucedido en la ciudad en años, y todos querían respuestas. El Dr. Sterling disfrutaba del foco de atención. Había ensayado sus líneas a la perfección. Interpretó al líder victimizado maravillosamente. «Nunca es fácil despedir a un miembro del personal», dijo Sterling, con la voz rebosante de falsa simpatía. «Melin fue una presencia aquí durante mucho tiempo, pero la medicina requiere precisión, no vigilantismo. Tenemos protocolos estrictos por una razón». «¿Pero por qué la quería el ejército?», presionó un reportero del Chicago Tribune. «Un error administrativo, seguramente». Sterling lo desestimó con un movimiento de mano. «Ofrecí mis propios servicios al equipo de rescate, pero en la confusión agarraron a la primera persona que vieron con una bata. Fue una escena caótica». Linda Holloway asintió en acuerdo a su lado. «Actualmente estamos revisando nuestras medidas de seguridad para prevenir tales interrupciones en el futuro». De repente, los teléfonos de todos los reporteros en la sala se iluminaron simultáneamente, zumbando, sonando, pitando. Un murmullo recorrió la multitud. Los reporteros miraron sus pantallas. Luego se miraron unos a otros con los ojos muy abiertos. «¿Qué es?», preguntó Sterling, molesto por la distracción. Un reportero en la primera fila levantó la vista, sosteniendo su auricular. «Dr. Sterling, ¿es usted consciente de que la caravana presidencial acaba de salir de la autopista?». Sterling frunció el ceño. «El presidente está en la ciudad para una recaudación de fondos. Eso no tiene nada que ver con nosotros». «Señor», interrumpió el reportero,
No van a la recaudación de fondos. El control de tráfico dice que han cerrado Waka Drive. Se dirigen aquí. Sterling se quedó helado. Aquí. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse en la sala desde la calle exterior. No una o dos sirenas, una sinfonía de ellas. El aullido de las escoltas policiales, el pesado rugido de los vehículos blindados, las puertas de vidrio de la entrada principal, visibles detrás del grupo de prensa, brillaron con luces rojas y azules. 2 agentes del servicio secreto en equipo táctico completo irrumpieron por las puertas del hospital. Rifles en posición de descanso, escanearon el vestíbulo. «Despejen el carril», gritó uno. «Hagan un hueco». Los reporteros, sintiendo que la historia se estaba haciendo, se apartaron como el mar rojo. Giraron sus cámaras lejos de Sterling y hacia la entrada. Sterling se quedó solo en el podio, con la boca ligeramente abierta. Linda Holloway dio un paso atrás nerviosa. A través de las puertas entraron 4 policías uniformados de Chicago, seguidos por el alcalde de Chicago. Luego vino el detalle del servicio secreto. Y entonces, caminando lado a lado, entraron el presidente Thomas Caney y Melin Jenkins. Melin todavía llevaba la chaqueta rompevientos sobredimensionada del servicio secreto, con el pelo recogido en un moño desordenado, pero caminaba con la cabeza alta. El presidente tenía la mano suavemente en su espalda guiándola. La sala estalló. Los flashes se dispararon como una tormenta estroboscópica. Las preguntas fueron gritadas, superponiéndose hasta formar un muro de ruido. Sterling agarró el podio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Parecía que estaba viendo un fantasma. El presidente no se detuvo al borde de la sala. Caminó directamente hasta el podio. Sterling no se movió. Estaba paralizado. «Disculpe, doctor», dijo el presidente, su voz amplificada por el micrófono que Sterling todavía tenía delante. «Creo que está en mi sitio». Sterling retrocedió tambaleándose, casi tropezando con un cable. Señor presidente, no esperábamos». El presidente Kane lo ignoró. Ajustó el micrófono. La sala se quedó en un silencio mortal. «Compatriotas americanos», comenzó Kane mirando directamente a las cámaras. «Les pido disculpas por la interrupción, pero estaba viendo la conferencia de prensa del Dr. Sterling desde el Air Force One y me sentí obligado a bajar aquí para corregir el registro». Señaló a Melin, que estaba a su derecha, con expresión aterrorizada pero resuelta. «El Dr. Sterling acaba de decirles que Melin Jenkins fue despedida por inestabilidad», dijo Kane, su voz elevándose con ira controlada. «Les dijo que era una carga. Les dijo que el ejército cometió un error». Kane hizo una pausa, dejando que el silencio colgara pesado. «La verdad es», continuó Kane, «que hace 2 horas mi ahijada sufrió un colapso catastrófico de la vía aérea. Los mejores médicos del ejército no pudieron estabilizarla. Pedimos a Melin Jenkins por su nombre porque es la mejor enfermera torácica de esta ciudad. Y cuando llegó no solo ayudó, realizó un procedimiento quirúrgico que le salvó la vida y que el cirujano de vuelo no se atrevió a intentar». Una exhalación colectiva recorrió la sala. Las cámaras se acercaron al rostro de Meline. «Ella salvó a mi familia», dijo Kane, «y lo hizo 1 hora después de ser despedida por este hombre». Kane señaló con un dedo a Sterling, que ahora sudaba profusamente. «¿Y por qué la despidió?» «Porque salvó la vida de otro niño contra las órdenes de este hombre». Los reporteros se abalanzaron sobre Sterling como una manada de lobos. «Doctor Sterling, eso es cierto. La despidió por salvar a un paciente. ¿Mintió sobre su estado mental?»
Sterling balbuceó levantando las manos. Ahora esperen un minuto. Hay complejidades, protocolos de seguros. Melín habló. Era la primera vez que hablaba. Su voz era temblorosa, pero cobró fuerza al mirar a Sterling a los ojos. Leo se estaba muriendo, Marcus. Tenía 8 años. Tú estabas preocupado por una demanda. Yo estaba preocupada porque su madre lo enterrara. Esto es absurdo, replicó Sterling, tratando de recuperar el control. Soy el jefe de cirugía. Yo determino la aptitud de mi personal. No puedes simplemente irrumpir aquí. Y, de hecho, interrumpió el presidente. Puedo hacer un poco más que eso. Kane se giró hacia el lado de la sala. Agente Reynolds. El agente del servicio secreto dio un paso al frente, sosteniendo un sobre manila. Se lo entregó al presidente. «Doctor Sterling», dijo Kane abriendo el sobre. «Mientras volaba hacia aquí pedí al Departamento de Justicia que investigara las prácticas de facturación de St. Jude's bajo su administración. Parece que priorizar el beneficio sobre los pacientes es un hábito suyo. Encontramos discrepancias masivas». La cara de Sterling se volvió gris. «Y», añadió Kane, volviéndose hacia las cámaras, «también llamé al presidente de la junta directiva del hospital. Le interesó mucho escuchar que el jefe de cirugía mintió a la prensa nacional y al presidente de los Estados Unidos. Está al teléfono ahora mismo con recursos humanos». Kane miró a Linda Holloway. «Linda, ¿verdad?» Linda, al darse cuenta de que el barco se hundía y no quería hundirse con él, asintió vigorosamente. Sacó un papel de su bolsillo. Claramente lo había preparado en el momento en que llegó la caravana. «Doctor Sterling», dijo Linda con la voz temblorosa. «Con efecto inmediato, la Junta ha votado por suspender sus privilegios pendientes de una investigación. Debe ser escoltado fuera de las instalaciones». La sala estalló en caos. Sterling miró a su alrededor salvajemente. «¿No pueden hacer esto? Yo construí esta ala. Yo soy este hospital». «Señor Henderson», llamó Melín suavemente. Desde el fondo de la sala, el antiguo conserje, Eddie rápido, se adelantó. Lucía una amplia sonrisa enseñando los dientes. Llevaba una caja de cartón vacía. «Creo que sabe cómo salir, doctor», dijo el señor Henderson. «Y aquí tiene una caja para sus pertenencias. Es un poco pequeña, pero estoy seguro de que se las arreglará». Los destellos de las cámaras cegaron a Sterling al coger la caja. Su arrogancia, finalmente aplastada bajo el peso de su propia soberbia. El presidente Kane posó un brazo sobre los hombros de Melín. «Ahora, Melín, en cuanto a su situación laboral, tengo una oferta de empleo para usted, pero tengo la impresión de que el Hospital San Judas podría querer hacer una contraoferta primero». Melín miró a los reporteros, luego al presidente y después al lugar donde había estado llorando bajo la lluvia hacía apenas unas horas. «Creo», dijo Melín, sonriendo por primera vez en todo el día. «Voy a necesitar un aumento». La lluvia caía de nuevo en Chicago, pero esta vez no parecía un funeral. Parecía un bautizo. Había pasado exactamente un año. Melín Jenkins se encontraba bajo una gran carpa blanca instalada en el patio de lo que antes fue el Memorial St. Judas. El hospital había experimentado un enorme cambio de imagen. El letrero sobre la entrada ya no lucía las estrictas letras plateadas corporativas de la antigua administración. En su lugar, letras cálidas y acogedoras decían: «El Centro Melín Jenkins para Trauma Pediátrico». Melín alisó la solapa de su bata blanca. No era el uniforme de enfermera estándar que solía llevar. Era la bata de la directora de operaciones de enfermería. Debajo de su nombre, bordadas en hilo de oro, se leían las palabras: «Paciente,
Defensora, jefa. Pareces nerviosa, dijo una voz a su lado. Melín se giró para ver a Leo, ahora de 9 años, parado allí con su mejor ropa de domingo. Era el niño que ella había salvado de una paliza, el niño cuya vida le había costado un trabajo y le había brindado un destino. Se veía sano, vibrante, y estaba intentando robar sigilosamente una tercera galleta de la mesa del buffet. «Estoy un poco nerviosa», admitió Leo, agachándose a su altura. «Las ceremonias no son lo mío. Prefiero las vías intravenosas y los vendajes. Lo harás genial», dijo Leo, con la boca medio llena de chocolate. «Solo cuéntales de nuevo la historia del helicóptero. Esa es la mejor parte». Melín se rió. «Creo que todo el mundo conoce esa historia ya». Era cierto. El incidente de la enfermera del Black Hawk se había convertido en folclore en la comunidad médica. Había desatado una conversación nacional sobre la autonomía de las enfermeras y los peligros del exceso de poder administrativo. Las leyes Jenkins se estaban aprobando en las legislaturas estatales de todo el país, protegiendo al personal médico que actuaba de buena fe para salvar vidas durante emergencias, protegiéndolos de despidos represalias. La multitud en el patio era inmensa. Había médicos, enfermeras, antiguos pacientes y personal militar. En la primera fila se sentaba el presidente Kane, sonriendo como un padre orgulloso con su ahijada Emily a su lado. Emily tenía ahora 10 años, la cicatriz en su cuello, una fina línea tenue, una insignia de supervivencia. Pero la vista más gratificante para Melín no eran los VP, era el personal. Las enfermeras de San Judas estaban erguidas, ya no se encogían en los pasillos, estaban empoderadas. Sabían que si hablaban por un paciente, Madeline las apoyaba. La cultura de miedo que Marcus Sterling había construido se había ido, lavada por la tormenta de esa tarde. Hablando de Sterling, su nombre solo se mencionaba en cuentos de advertencia. Ahora, la investigación que el presidente Caney había iniciado desenterró una década de fraude de seguros y encubrimientos de mala praxis. Sterling no solo fue despedido, estaba cumpliendo una condena de 5 años en una prisión federal de mínima seguridad por fraude. Su licencia médica había sido revocada permanentemente. Linda Holloway se había convertido en testigo del Estado para evitar la cárcel y ahora trabajaba como gerente caótica en una cadena de comida rápida en Ohio. Un destino que probablemente encontraba mucho peor que la prisión. Señoras y señores, la voz del presentador retumbó. Por favor, den la bienvenida a la directora del centro, Melín Jenkins. Melín se acercó al podio. El aplauso era ensordecedor. No era un aplauso cortés, era un rugido de respeto. Miró el mar de rostros, vio al señor Henderson, a un jefe de seguridad, pero ahora luciendo un uniforme mucho más bonito y un aumento considerable. Le dio un pulgar hacia arriba. Melín respiró hondo. No necesitaba notas. Hace 1 año. Melín comenzó, su voz firme y clara. Salí de estas puertas con una caja de cartón. Pensé que mi valor estaba determinado por una credencial de identidad y un número de nómina. Pensé que el poder pertenecía a las personas con los títulos más importantes. Hizo una pausa, mirando a Leo y a Emily. Pero aprendí algo. El poder no es un título. El poder es la capacidad de ayudar. La autoridad no la otorga una junta directiva. Se gana con la confianza de tus pacientes. Cuando nos ponemos estas batas, no somos solo empleadas. Somos la última línea de defensa entre la vida y la muerte. Y ninguna política, ningún protocolo y ningún administrador debería interponerse jamás en el camino de hacer lo correcto. Apretó el podio. Este centro no lleva mi nombre porque sea especial.
Lleva el nombre de una enfermera porque es una promesa. Una promesa de que en este edificio el paciente es lo primero, siempre. Y si tienes que romper una regla para salvar una vida, bueno, te sugiero que lo hagas. Solo asegúrate de tener un buen abogado o al menos un presidente a mano. La multitud estalló en risas y vítores. A medida que la ceremonia terminaba, el presidente Kane se le acercó. «Ha hecho un buen trabajo aquí, Melín», dijo, estrechándole la mano. «La tasa de mortalidad del hospital ha disminuido un 15% desde que asumió los protocolos de enfermería». «Solo estamos dejando que las enfermeras hagan su trabajo, señor», dijo Melín. «Por cierto», dijo Kane, inclinándose, «el capitán Miller le envía sus saludos. Está desplegado ahora mismo, pero me pidió que le diera esto». El presidente le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un parche de moral militar. Mostraba la silueta de un helicóptero Black Hawk y debajo las palabras «No queremos al doctor». Melín sonrió, las lágrimas formándose en sus ojos. Cerró la caja y la apretó. «Gracias, señor presidente». «No», dijo Kane dándose la vuelta para irse con su equipo del servicio secreto. «Gracias, Melín», cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre el horizonte de Chicago. Melín caminó de regreso hacia la entrada del hospital. Se detuvo en el lugar de la acera donde había aterrizado el helicóptero. Las marcas de quemadura de los neumáticos habían desaparecido hacía tiempo, desvanecidas por el clima y el tráfico. Pero aún podía sentir el viento. Aún podía oír el trueno. Miró su reflejo en las puertas de cristal. Vio las arrugas de 20 años de servicio. Vio las canas. Pero también vio a una mujer que había caminado a través del fuego y salió sosteniendo el agua. No era solo una enfermera, era una guardiana, y tenía un turno que empezar. Melín Jenkins empujó las puertas y volvió a entrar en el hospital, lista para salvar la próxima vida. La historia de Melín Jenkins es un recordatorio de que el verdadero heroísmo a menudo pasa desapercibido hasta el momento en que se vuelve absolutamente necesario. En un mundo obsesionado con los títulos, el estatus y la burocracia, es fácil olvidar que las personas más importantes en la sala son a menudo las que hacen el trabajo real. El viaje de Melín de empleada despedida, caminando bajo la lluvia, a símbolo nacional de integridad, demuestra que un acto de coraje puede desmantelar años de corrupción. Nos enseña que cuando los sistemas fallan, los individuos deben elevarse, y a veces la caballería no llega en un caballo blanco. Llega en un helicóptero Black Hawk, buscando a la persona que sabe cómo salvar una vida, no solo cómo facturarla. Y esa es la increíble historia de la enfermera Melín Jenkins. Es una locura pensar que fue despedida por salvar una vida minutos antes de que el presidente la necesitara para hacer exactamente eso. Realmente te hace preguntarte cuántos héroes hay ahora mismo siendo castigados por hacer lo correcto solo porque rompe un protocolo. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más dramas de la vida real sobre héroes que obtienen la justicia que merecen, por favor, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y tocar la campana de notificación para no perderte ninguna historia. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.